Lo dejé expuesto frente a todos esa noche. Y cuando mi esposo se quedó sin palabras, su orgullo se derrumbó en silencio. Recuerdo el latido en mi garganta como si fuera un tambor incontrolable, una cuenta regresiva que nadie más parecía oír. El cristal tintineó en la mesa cuando alguien chocó las copas, pero para mí fue un ruido lejano, como si todo el mundo hubiese sido envuelto en una burbuja de vidrio que solo yo podía atravesar con la mirada. La luz de la lámpara sobre el mantel dibujaba un halo cálido alrededor de sus manos. Su voz sonaba segura, amable, hasta que se volvió un hilo y se rompió en lo que dijo en japonés, creyendo que yo no entendía. Respiré contenida. Cada inspiración fue una decisión. No voy a contarte todo ahora, solo te doy el destello. Había planes ocultos, palabras dichas a espalda mía, bromas en las que yo era el blanco y no la broma. Esa noche no fue una sola traición, fue una cadena de pequeñas traiciones que al final formaron una cuerda lo suficientemente fuerte como para sujetar la verdad y tirar. Lo puse todo sobre la mesa, lo expuse, y lo verás conmigo. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Hubo un momento, solo un par de segundos, en que el tiempo se detuvo. El murmullo de la sala se transformó en un zumbido y un teléfono, apoyado en un bolsillo, empezó a reproducir un audio. Fue claro, sin adornos, la voz que yo conocía declarándolo todo sin darse cuenta de las consecuencias. Las miradas se clavaron en nosotros como alfileres. Vi la mezcla en los rostros, incredulidad, curiosidad, una especie de satisfacción callada de quienes esperaban algo así sin saberlo. Yo sentí cómo se abría una puerta dentro de mí. No era rabia sin sentido, era una precisión fría que pedía justicia con nombres y pruebas. A lo lejos, la música tensa bajó de volumen como si alguien apagara una radio. El foco cálido que había pintado su culpa en mi cara se concentró un instante en mis ojos. Fue entonces cuando su orgullo comenzó a desintegrarse, no con golpes, sino con la terrible claridad de la verdad expuesta. Me fui quedando sola en la escena, y mientras el murmullo se transformaba en susurros, supe que esta historia no terminaría en esa mesa. Era solo el primer acto. Lo recuerdo con la nitidez de una fotografía que tiembla. La mañana era clara, el sol entraba tímido por la cocina y todo parecía tan normal que dolía. Me veo a mí misma en el borde de la mesa, el delantal atado como siempre, el cabello recogido en un moño que ya había visto demasiadas noches sin dormir. Soy de estatura media, manos pequeñas y trabajadas, los dedos marcados por las tazas de leche que calenté para mis hijos, por las hojas de papel que firmé, por la urgencia cotidiana de mantener las cosas en su sitio. Hay en mí una paciencia que aprendí a proyectar como escudo. Detrás de esa paciencia respira una mujer que ha aprendido a guardar las frustraciones para que los niños no las huelan. Esa es la parte que conocen. La madre que sirve desayuno, la compañera que escucha al final del día. Pero también estoy hecha de rencores cortos y certezas frágiles. Él, mi esposo, tiene una sonrisa que funciona en reuniones, un tono de voz que suena seguro cuando está entre clientes. De día se mueve en un traje que le queda perfecto, voz suave, manos largas que gesticulan con confianza. Es hombre de palabras medidas, por trabajo, por impulso, por costumbre. Su trabajo lo exige. Presentaciones, cenas, apariencias. Sabe fingir amabilidad con la misma facilidad con la que sabe conjugar una excusa. En la intimidad, sus gestos pequeños suelen ser cariñosos, pero a veces hay un desplazamiento, una mirada que va al teléfono, una risa que no me encuentra, no me encuentra. Esos gestos se volvieron tan frecuentes que aprendí a medir el tiempo entre su sonrisa y su silencio. Nuestra casa tiene el olor de siempre, una mezcla de salsa de soja que accidentalmente derramé una vez y que se quedó pegada en la esquina de la cocina,
el perfume leve que él usa en las solapas y el aroma constante del té que me acompaña en la tarde. La mesa de comedores de madera oscura, con marcas que cuentan años de cenas y tareas. El mantel, heredado de mi madre, aún conserva bordes deshilachados y manchas que cuentan otras historias. Los cubiertos suenan metálicos cuando los recogemos, y ese sonido ahora se me queda clavado como un metrónomo que marca los momentos antes de algo inevitable. En las mañanas, los niños baten los huevos con prisa. Su risa llena el espacio. A veces me siento en el umbral de la cocina y los miro con la tranquilidad de quien cree que el hogar es un lugar seguro, porque así lo hemos hecho. Pero la seguridad tiene rendijas. No son siempre fisuras grandes, a menudo son pequeñas. Un comentario que pasa rápido, una promesa que se disuelve, una omisión silenciosa. Y es precisamente su minúscula naturaleza la que las hace peligrosas. Nadie repara en una pequeña grieta hasta que el agua la agranda. Tuvimos pequeñas conversaciones que, en su momento, parecían banales. Le pregunté, una vez, si llegaría tarde otra vez. Respondió que era una reunión. Su voz era neutra, casi sin mirar. En mi memoria esa frase es breve. La repito con el sabor ácido de la sospecha. Le dije que me avisara. Dijo que sí. Hay promesas que se pronuncian en piloto automático y hay promesas que se rompen con la misma ligereza. Aprendí a notar el cambio en su voz. Cuando mira el teléfono suena distinto. Hay una distancia en el timbre, una atención dividida que no estaba dirigida hacia mí. Hubo vecinos que comentaron, con esa mezcla de curiosidad y morbo que tienen las personas, que lo vieron en un restaurante con colegas a horas raras. Pregunté y me dijeron que era trabajo. Acepté la palabra, porque a veces la vida exige simplificaciones. En otros momentos, encontré en el sofá una servilleta con el nombre de un bar que no conocía, una factura pequeña sujeta con una moneda. Lo dejé pasar. Lo repetí otra vez en mi cabeza. Lo dejé pasar. Me decía que estaba poniendo paz, que no todo debía convertirse en batalla. Pero guardar silencio no siempre cura. A veces acumula. Mis amigas tienen distintos puntos de vista. Mi mejor amiga, mi confidente desde la universidad, me miraba con una mezcla de ternura y miedo cuando le contaba sospechas. Ella vivía a 2 calles y cuando le tocaba traía croissants y palabras afiladas. Nos sentábamos en su cocina, yo con la taza caliente entre las manos, y le decía las cosas a medias. No la llamé para hablar de él directamente al principio. La llamada venía en frases sueltas. ¿Crees que exagero? Y ella respondía con la mirada y con ejemplos que yo guardaba como consuelo o condena, según el viento. No exageras, me dijo una vez, y yo recibí esas palabras y las dejé en la cómoda, como quien guarda un vestido por si la ocasión se presenta. Hay conversaciones que son como pequeñas grietas en el silencio. Ella me contó que, en una reunión, lo vio atento a una mujer que hablaba usando un humor que él encontraba simpático. Me dijo que su risa era más larga de lo habitual, que le sonreía con esa complacencia que yo conocía y que me dolió. No le des más poder, me aconsejó, y yo asentí. Pero el consejo se quedó flácido. Yo quería creer que mi intuición se me equivocaba. Quería creer que el amor nos protegía de lo peor. La duda, sin embargo, se plantó en mi garganta como una semilla que absorbe agua. Las microtraiciones se fueron acumulando en silencio, promesas de fin de semana canceladas por reuniones que nunca existieron en el calendario, mensajes que se eliminaban con prisa, llamadas que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Aprendí a mirar de reojo el teléfono cuando él no estaba, no por espiar, sino por encontrar un hilo por donde tirar. Vi nombres que no me parecían familiares, noté conversaciones que se perdían en la madrugada, escuché tonos de voz que me resultaban ajenos. Cada vez que trataba de explicarlo, me faltaban pruebas dignas de ser mostradas. Me quedaba la sensación, pura y cruda, de que algo me estaba siendo negado. Las pequeñas escenas cotidianas ahora me salen con la textura de una película lenta.
La tarde en la que preparé su comida y noté que no la tocó. La vez que traje su abrigo a casa y encontré una etiqueta de tienda distinta, el momento en que lo vi reír durante una videollamada y el ángulo de su mirada me dejó fuera. Estas son cosas que, en conjunto, construyen una sospecha monumental. Es curioso. Cuando uno acumula evidencias menores, nadie se alarma, porque no son escándalos, son migajas. Pero las migajas, al juntarse, crean un mapa. Guardaba notas en mi cabeza como quien inventaría un cuaderno futuro. Anotaba mentalmente las horas, los comentarios, las miradas. A veces lo enfrentaba con preguntas inocentes. ¿Cómo te fue hoy? Y él respondía con cortesía. Había una distancia entre las palabras y los actos. Me sorprendía su habilidad para sostener verdades a medias, esa manera de contar historias que borran detalles inconvenientes. Su encanto social podía limpiar cualquier sombra durante una cena, pero el encanto de la cena es distinto al de la casa. En público, él era impecable. En lo íntimo, a veces evasivo. Pensé que quizás mi rol estaba cambiando. Pensé que yo me estaba volviendo celosa sin motivo, insegura, una interpretación fácil para quien no quisiera mirar más allá. Una tarde, mi hijo menor dejó su tablet en la sala y, sin quererlo, una notificación apareció con una frase en la pantalla que no debió estar ahí. Algo como, nos vemos a las 10. No era un gran mensaje, podía ser inocente. Lo borré. Me dije que era casualidad. Repetí el ritual de la paz. Me conté que si volvía a ver patrones, hablaría. Mi razonamiento oscilaba entre el deseo de no ser la mujer que acusa y la necesidad de no ser la mujer que se deja engañar. En la casa, las rutinas continuaban. Tardes de deberes con los niños, un timbre constante de buenos días, la sensación de que el hogar se sostenía en rituales. Aún así, había momentos en los que la taza de té se quedaba fría entre mis manos porque mi atención se iba a otro lado. Miraba su foto en la repisa, y por un instante su cara me parecía la de un extraño. No por desprecio, sino por desconcierto. ¿Cuánto puede cambiar la percepción de alguien cuando descubres que no siempre fue transparente contigo? Esa incertidumbre me llevó a una decisión que no fue inmediata. No fui a confrontarlo abierta y fríamente porque temía el resultado y porque quizá buscaba algo más contundente, una prueba que no se pudiera retractar. Hablé menos, observé más. Empecé a anotar en un cuaderno viejo, no para que él lo viera, sino para que mis propios recuerdos no se disolvieran. Días, horas, palabras que me parecían sospechosas. Era una especie de preparación silenciosa. Con cada línea, la posibilidad de hacer algo coherente se hacía más real. La calma en nuestro hogar era ahora una trampa. Aparentaba normalidad, el olor del arroz, la risa de los niños, la rutina del colegio. Pero esa calma me engañaba. Era una superficie lisa sobre agua profunda. Y fue en una de esas tardes, con la casa llena de pequeños sonidos, el goteo del grifo, una canción infantil en la distancia, las voces apagadas del noticiero, cuando llegó la invitación para aquella cena. La palabra cena en sí misma no era sospechosa. Lo que la acompañaba sí. Era una cena con colegas suyos que yo no conocía bien. Era una cena que él defendía con palabras despreocupadas. Era una cena que él dijo sin pensar que traería el hilo que desataría todo. Acepté la invitación en silencio, porque la curiosidad es una forma de valentía. La acepté con la sensación de que quizás algo iba a suceder que me obligaría a decidir si miraría el abismo o fingiría que no existe. Preparé la casa con la acostumbrada tranquilidad, pero por dentro algo se tensó como una cuerda. Puse la mesa con el cuidado de siempre, el mantel de mi madre, los platos que habíamos conseguido en sales pasadas, las copas que brillan al sol. Todo parecía normal. Y sin embargo, en mi cabeza ya ensayaba las preguntas que no haría en voz alta, los silencios que me diría,
la posibilidad de escuchar sin que él supiera que yo oía. La cena prometía ser una noche cualquiera, pero en mi pecho el latido tenía otro ritmo, seco, contenido, como quien aguarda el primer trueno antes de la tormenta. Al cerrar la puerta del dormitorio para elegir el vestido, sentí una mezcla de temor y determinación. No sabía aún qué palabra sería la que me haría reaccionar, cuál será el gesto que confirmaría mi peor suposición. Solo sabía que esa noche, sentada a la mesa que había pulido con tantas manos antes, no sería la misma persona que se levantó esa mañana. Y cuando coloqué la última servilleta, el teléfono vibró en el sofá con una notificación breve. Confirmado para esta noche. No era el mensaje preocupante. Era la confirmación de que algo que no entendía estaba por ocurrir. Guardé el teléfono y respiré hondo. Era hora de decidir si la calma continuaría engañándome o si por fin vería lo que se ocultaba detrás de las pequeñas grietas. La cena empezó como empiezan tantas otras que luego se vuelven imborrables, con una luz amarilla que suaviza los bordes de todo, como si quisiera convencerte de que nada malo puede ocurrir bajo ese tono cálido. La lámpara colgante iluminaba la mesa con una calma casi artificial. Las sillas crujieron al moverse, un sonido seco, familiar, que siempre me había parecido doméstico y seguro. Esa noche, sin saber por qué, me sonó demasiado fuerte, como un aviso. El aroma del plato principal, una mezcla especiada, profunda, reconfortante, llenó la habitación. Había pasado la tarde cocinando con cuidado, siguiendo rutinas que conocía de memoria, como si el orden en los gestos pudiera contener el desorden que intuía. Los invitados llegaron con sonrisas amplias y voces animadas. Colegas de mi esposo, algunas parejas, una mujer a la que no había visto antes. Me presenté como siempre, educada, correcta, amable. Sentí el mantel bajo mis dedos, la tela ligeramente áspera, firme, anclándome al presente. Las copas chocaron en brindis iniciales y el cristal produjo ese tintineo delicado que suele marcar el inicio de algo festivo. Yo sonreía. Por fuera, todo estaba en su lugar. La conversación fue superficial al principio. Comentarios sobre el trabajo, sobre el clima, sobre planes futuros que nadie tenía intención real de cumplir. Risas medidas, anécdotas repetidas. Yo escuchaba, asentía, hacía preguntas cortas. Pero mi atención no estaba solo en las palabras, estaba en los gestos. En cómo mi esposo inclinaba la cabeza al escuchar a los demás, en cómo sus manos descansaban cerca del plato, en la frecuencia con la que miraba a esa mujer nueva sentada a su derecha. No era una mirada escandalosa, era peor, era cómoda, familiar. Esa clase de familiaridad que se construye con tiempo compartido fuera de escena. Serví el vino y al probarlo, noté un amargor inesperado. No era el vino, era yo. Tragué despacio, sintiendo cómo el sabor se quedaba en la lengua más de lo necesario. La charla continuó. Alguien contó un chiste y las risas estallaron. Yo reí también, un segundo después, desfasada, porque estaba observando cómo mi esposo se inclinaba levemente hacia ella. Lo vi acercar su boca a su oído. Lo vi cubrirse parcialmente con la mano. Lo vi hacer algo que nunca hacía conmigo en público, susurrar. Fue un susurro breve, tan breve que cualquiera podría haberlo ignorado, pero yo no, porque no fue solo un susurro, fue un cambio de idioma, japonés, claro, fluido, íntimo. Y en ese instante el mundo se contrajo. No levanté la cabeza de inmediato. Seguí mirando mi plato como si nada hubiera pasado. Pero mis oídos se tensaron. Cada músculo de mi cuerpo se quedó quieto, como un animal que sabe que cualquier movimiento lo delatará. Él pensó que yo no entendía. Pensó que ese espacio era seguro, y en esa confianza habló. Dijo que era mejor así. Dijo que yo no debía enterarme.
Dijo que la situación estaba bajo control. No usó palabras grandes ni frases dramáticas. Usó la naturalidad de quien cree tener derecho a decidir sobre la ignorancia de otro. En japonés, su voz sonó distinta, más baja, más sincera, menos ensayada. Dijo que yo era un peso, un estorbo conveniente. Dijo que conmigo todo era rutina, previsibilidad, una vida que se había vuelto cómoda pero prescindible. Dijo que lo importante era mantener las apariencias, que pensábamos que nunca lo sabrías. Sentí frío en la espalda, un frío que no venía del ambiente, sino de adentro, como si alguien hubiera abierto una puerta en mi pecho y hubiera dejado entrar una corriente helada. El sonido de la sala se apagó por un segundo. No fue real, fue interno. Un silencio denso se instaló en mi cabeza mientras él seguía hablando. La copa en mi mano tembló apenas. El cristal volvió a tintinear cuando la apoyé en la mesa demasiado rápido. Nadie lo notó. La mujer asintió, sonrió, respondió algo en japonés que confirmó lo que yo temía, que aquello no era nuevo, que había acuerdos, que había complicidad. Dijo que yo parecía tranquila, que no sospechaba. Dijo que eso era lo mejor. Sus palabras fueron suaves, casi amables. Esa suavidad me atravesó como una burla. Tragué saliva. El vino volvió a saber amargo. Sentí un nudo en la garganta, un impulso primitivo de levantarme, de interrumpir, de gritar que yo estaba ahí. Pero no lo hice. Algo dentro de mí se activó con una claridad extraña. No era calma, era enfoque. Entendí, en un segundo preciso, que confrontar en ese instante me robaría algo más valioso que la comodidad. Me robaría la verdad completa. Y yo ya había escuchado lo suficiente como para saber que había más. La conversación general retomó su volumen normal. Alguien preguntó por un proyecto. Alguien elogió la comida. Yo asentí, sonreí, hice un comentario automático sobre la receta. Por dentro, mi mente estaba grabando cada frase, cada matiz, cada palabra pronunciada en un idioma que él creía secreto. Me repetía lo que había escuchado para no perderlo, como quien memoriza una dirección antes de que se borre. Mis manos estaban frías. El mantel se sentía distinto bajo mis dedos, más rígido. Escuché mi propia respiración, controlada, medida. Pensé en mis hijos, dormidos en sus camas, ajenos a esa escena. Pensé en la cantidad de veces que había defendido a mi esposo ante comentarios ajenos. Pensé en las tardes en que había esperado su regreso con la cena tibia. Todo eso pasó por mí en ráfagas breves, mientras él reía y alzaba la copa como si nada. Hubo otro susurro, más corto, más arriesgado. Dijo que pronto habría cambios, que era cuestión de tiempo, que yo no estaba preparada para entender. Esa frase se me quedó clavada. No porque fuera cruel, sino porque era falsa. Yo entendía demasiado bien. Entendía el desprecio escondido en la condescendencia. Entendía la traición envuelta en pragmatismo. El sonido de una silla moviéndose me hizo sobresaltar. Alguien se levantó para ir al baño. Yo aproveché ese pequeño caos para observar mejor. Vi cómo mi esposo evitaba mirarme directamente. Vi cómo su cuerpo se orientaba hacia ella, incluso cuando hablaba con otros. Vi señales que, en otro contexto, podrían haber pasado por cortesía. Esa noche, ya no. Sentí un peso en el pecho. No era solo dolor, era la responsabilidad de lo que sabía. Porque saber cambia las reglas. Porque después de ese momento, ya no podía volver a ser la misma. El silencio que guardara a partir de entonces sería una elección, no una ingenuidad. Cuando el plato principal fue retirado, el aroma cambió. Quedó un rastro de especias en el aire, mezclado con el olor del vino y del postre que alguien trajo. Esa mezcla me revolvió el estómago. Fingí estar bien, respondí preguntas, me reí cuando correspondía. Nadie sospechó que por dentro
Algo se había quebrado de manera irreversible. Hubo un instante en que nuestros ojos se cruzaron. Solo un instante. Él sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Fue un intercambio breve, casi tierno. En ese segundo, supe que no tenía idea de lo que yo había escuchado. Y esa certeza me dio una extraña sensación de poder. No un poder vengativo todavía, un poder silencioso, expectante. Decidí no decir nada más esa noche. Decidí escuchar, observar, recordar. Me excusé para ir a la cocina. El ruido del agua corriendo me dio un segundo de privacidad. Me apoyé en la encimera. El frío del mármol atravesó mis manos y me ancló. Respiré hondo. Me miré en el reflejo apagado del microondas y casi no me reconocí. Mis ojos estaban más abiertos, más despiertos. No lloré. Aún no. Regresé a la mesa. Me senté. La charla seguía su curso. Yo ya estaba en otro lugar. Cada palabra que él decía pasaba por un filtro nuevo. Cada risa me sonaba ensayada. Cada gesto calculado. La verdad pesaba, pero también aclaraba. Cuando finalmente me levanté para anunciar que iba a acostar a los niños, nadie se sorprendió. Fue una salida natural, lógica. Me despedí con besos suaves. Sentí la mano de mi esposo en mi espalda. Era la misma de siempre. Y sin embargo, ya no significaba lo mismo. Subí las escaleras con la cabeza alta. Cada paso era una decisión. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía que algo había empezado. La traición ya no era una sospecha difusa. Tenía palabras, tono, idioma. Y mientras cerraba la puerta del dormitorio, con el murmullo lejano de la cena aún flotando abajo, comprendí que la calma había terminado. Lo que vendría después no sería impulsivo. Sería preciso. Y esa noche, por primera vez, empecé a pensar no solo en lo que había escuchado, sino en lo que iba a hacer con ello. No dormí esa noche, no de verdad. Me acosté con los ojos cerrados y el cuerpo quieto, pero la mente siguió despierta, recorriendo una y otra vez cada palabra que había escuchado. El silencio del dormitorio era espeso, apenas interrumpido por la respiración regular de los niños en habitaciones cercanas y por el murmullo lejano de la casa acomodándose en la madrugada. Yo, en cambio, estaba rota por dentro de una forma nueva. No era solo dolor, era una mezcla incómoda de ira, tristeza, vergüenza, y una vergüenza aún más profunda por haber confiado tanto tiempo. La ira venía en oleadas cortas, no gritaba, quemaba. Me recorría el pecho y se detenía en la garganta, como si quisiera salir pero no encontrara todavía el camino correcto. La tristeza era distinta, pesada, lenta, con recuerdos que se superponían sin pedir permiso. Pensé en mi boda, en las promesas dichas con voz firme, en las noches en que defendí su nombre frente a otros. Sentí vergüenza ajena al recordar la naturalidad con la que habló de mí, como si yo fuera un objeto mal colocado en su vida. Y sentí vergüenza propia, por haber dudado de mí misma tantas veces. Me levanté antes de que amaneciera. La cocina estaba en penumbra. Encendí la cafetera y el olor amargo del café llenó el aire. Ese olor se convirtió en el telón de fondo de mis siguientes días. Café frío, café recalentado, café olvidado en la encimera. Me senté frente a la mesa con la taza entre las manos y dejé que el vapor me tocara la cara. Temblaba, no de frío, de claridad. Empecé a repasar mentalmente escenas antiguas, buscando señales que ahora tenían sentido. Comentarios sueltos, risas que no eran para mí, ausencias justificadas con facilidad. Cada recuerdo encontraba su lugar en un patrón que ya no podía negar. Y por primera vez, dejé de preguntarme si estaba exagerando. La pregunta cambió. Ya no era ¿y si me equivoco? Era ¿qué voy a hacer con lo que sé? Ahí ocurrió el quiebre. No fue un momento dramático ni ruidoso. Fue silencioso y firme. Me miré reflejada en la ventana oscura de la cocina y pensé, con una calma que me sorprendió, no soy de las que rompe por romper.
pero tampoco permitiré que me borren. Esa frase no fue un impulso, fue una línea trazada en el suelo. De un lado, la mujer que calla para sostener una apariencia. Del otro, la mujer que se respeta lo suficiente como para exigir verdad. Decidir no fue sinónimo de actuar de inmediato. Decidir fue empezar a pensar con estrategia. Entendí que si hablaba sin pruebas, todo podía volverse contra mí. Él tenía práctica en negar, en suavizar, en convertir dudas en exageraciones. Yo necesitaba algo distinto. Necesitaba hechos. Contexto. Claridad. Comencé por lo que ya tenía. Mi memoria. Escribí en un cuaderno fechas aproximadas, frases exactas que había escuchado, nombres. Repetí en mi cabeza las palabras en japonés, cuidando no alterarlas. Busqué la manera correcta de transcribirlas, con calma, sin adornos. No quería dramatizar, quería precisión. Revisé mensajes antiguos en el teléfono, no invadiendo, sino observando lo que estaba a la vista, horarios, silencios, patrones. Tomé capturas de conversaciones que él mismo me había mostrado en otros momentos y que ahora cobraban un sentido distinto. Guardé todo en una carpeta discreta, como quien ordena documentos importantes antes de un viaje largo. Confirmar el contexto se volvió una necesidad. No bastaba con una frase. Necesitaba entender el alcance. Presté atención a sus rutinas con más cuidado. Anoté cambios. Observé reacciones. Escuché conversaciones que antes habría pasado por alto. Cada pequeño detalle se sumaba a un mapa que ya no podía ignorar. No sentí orgullo por hacerlo. Sentí responsabilidad. Llamé a mi amiga una tarde, cuando los niños estaban en el colegio. Su voz sonó alerta apenas dije su nombre. No tuve que explicar mucho. Nos encontramos en su casa, como tantas otras veces, pero el aire era distinto. Le conté lo ocurrido sin elevar la voz, con frases cortas, exactas. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego dijo algo simple. Entonces, no estás loca. Esa frase me aflojó el pecho. No porque necesitara permiso, sino porque confirmó que mi percepción tenía suelo. Juntas hablamos de opciones, no como conspiradoras exaltadas, sino como dos mujeres midiendo consecuencias. Ella me ayudó a pensar en escenarios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Me recordó algo importante. La verdad, para ser efectiva, necesita público, no cualquiera. El público correcto, personas cuya opinión él valorara, personas ante las cuales su máscara no pudiera sostenerse sin fisuras. Pensé en reuniones de trabajo, en cenas sociales donde él se movía con soltura. Pensé también en la familia, en el costo emocional para mis hijos. Ese fue el mayor obstáculo. El miedo al daño colateral me acompañó como una sombra. No quería destruir por destruir. No quería que mis decisiones se convirtieran en heridas para ellos. Esa duda me frenó varias veces. Me sentí al borde de abandonar la idea y volver a callar. Pero cada vez que dudaba, volví a la frase: no permitiré que me borren. Ensayé mentalmente el momento una y otra vez. El timing, la forma, qué decir y qué no. Imaginé su reacción, negación, sorpresa, tal vez indignación. Imaginé también la posibilidad de que intentara voltear la historia, de que me acusara de exagerar, de invadir. Por eso preparé copias del audio que reconstruí con cuidado. Subtítulos claros, traducciones limpias y sin adjetivos. La verdad no necesitaba adornos. Hubo noches en que la luz azul del teléfono fue mi única compañía. Deslizaba el dedo por la pantalla con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Mis manos temblaban a veces, otras se sentían firmes, decididas. Alternaba entre el miedo y una serenidad extraña. Dormía poco, pensaba mucho. El café se enfriaba sin que me diera cuenta. En una de esas noches escuché su respiración a mi lado
y sentí una punzada de tristeza inesperada. No por él, sino por la versión de mí que creyó durante años que el silencio era una forma de amor. Me permití llorar en silencio, con la cara hundida en la almohada. Fue un llanto contenido, breve, necesario. Después de eso me sentí más liviana, como si el duelo inicial hubiera cumplido su función. Con el plan casi completo, repasé los pasos finales. Tenía pruebas suficientes para sostener la verdad sin gritarla. Tenía aliados discretos, personas que sabían lo justo y necesario. Tenía un escenario en mente donde la exposición sería inevitable, pero no caótica. No sabía aún cómo terminaría todo, pero por primera vez no me sentí perdida. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El plan estaba listo, no para vengarme por impulso, sino para recuperar mi lugar. Mientras me recostaba, con el sonido lejano de la casa acomodándose otra vez en la noche, entendí algo esencial. La semilla ya estaba plantada. Lo que vendría después no sería fácil, pero sería honesto. Y esa certeza, por primera vez desde la cena, me permitió cerrar los ojos y descansar, aunque fuera un poco. La ejecución no comenzó el día del evento. Comenzó mucho antes, en los preparativos visibles que parecían inofensivos para cualquiera que mirara desde afuera. Envié las invitaciones con una cordialidad medida, el mismo tono neutro que había aprendido a usar durante años. Un evento social más, una reunión que justificaba bien su presencia, la de sus colegas, la de personas cuya opinión él valoraba. Nada levantó sospechas. Eso era parte del plan, que todo pareciera normal hasta el último segundo. Monté el escenario con una precisión casi quirúrgica. Elegí el lugar por su acústica y por la iluminación. Luces cálidas, regulables, lo suficientemente suaves como para no intimidar, lo suficientemente claras como para no ocultar nada. Coloqué las sillas en semicírculo, favoreciendo la conversación, y sin que nadie lo notara, el foco. Preparé la mesa lateral con agua, copas limpias, servilletas perfectamente dobladas. En una bolsa discreta guardé los respaldos, copias del audio, transcripciones impresas, un USB con los archivos duplicados. Redundancia, siempre redundancia. Aprendí que la verdad necesita apoyo técnico para no ser interrumpida por accidentes. Coordiné con mis aliados con frases breves. Mi amiga sabía cuándo intervenir si era necesario. Un colega suyo, alguien que había estado presente en más de una ocasión, aceptó estar allí sin hacer ruido. No pedí discursos ni confrontaciones ajenas. Pedí presencia, pedí testigos. Eso bastaba. El día del evento me vestí con algo sencillo y firme. Un vestido oscuro, líneas limpias, tacones que marcaban el paso sin estridencias. Me miré al espejo y reconocí una versión de mí que no había visto en años, concentrada, serena, con una determinación que no necesitaba gritar. La música de fondo era baja, instrumental, apenas un pulso que sostenía el ambiente. Coloqué discretamente un teléfono en un soporte fijo, no para grabar, sino para reproducir cuando fuera el momento. Nadie lo notó, nadie debía notarlo. Los invitados llegaron puntuales. Saludé con sonrisas medidas. Los abracé cuando correspondía. Observé. El color de las luces bañaba los rostros con una calidez que contrastaba con la tensión que yo llevaba dentro. El sonido de los pasos, de los tacones sobre el suelo, de las conversaciones cruzadas, se mezclaba con mi respiración controlada. Él llegó seguro, cómodo, como quien entra a un terreno conocido. Me besó la mejilla, me dijo que todo estaba perfecto. Le devolví la sonrisa. Cuando todos estuvieron acomodados, dejé que la charla fluyera unos minutos. No había prisa. La exposición necesita contexto para ser comprendida. A los 2 minutos y medio, con una naturalidad estudiada, tomé la palabra. No levanté la voz, no hice gestos amplios. Dije que quería compartir algo breve, una aclaración necesaria. El murmullo bajó. La música quedó en segundo plano.
Activé el audio. Primero, el sonido ambiente. Luego, su voz. Clara. Inconfundible. El japonés fluyó con naturalidad. En la pantalla los subtítulos aparecieron limpios, precisos, sin adjetivos añadidos. Palabras simples. Frases que, al ser leídas, se volvían imposibles de negar. El tiempo pareció estirarse. Observé las caras mientras el audio avanzaba. Una ceja que se arquea. Una mano que se detiene a medio camino de la copa. El sonido del cristal dejando de chocar. No hubo gritos. Hubo comprensión. Y eso fue más devastador. A los 6 minutos, él reaccionó. Sonrió primero. Una sonrisa ensayada. Dijo que era un malentendido, que el audio estaba fuera de contexto, que se estaba exagerando una conversación privada. Su voz buscó aliados en el aire. Miró alrededor. Nadie respondió. Entonces cambió de táctica. Bajó el tono. Se mostró herido. Dijo que se sentía traicionado por la exposición, que había cosas que no debían sacarse a la luz. Sus ojos se humedecieron con una rapidez casi admirable. Vi a alguien dudar. Vi a alguien inclinar la cabeza como si quisiera creerle. Fue entonces cuando ocurrió el giro. Mi amiga, hasta ese momento silenciosa, dio un paso al frente. No habló de sentimientos, habló de hechos. Dijo que había estado presente en más de una ocasión, que había escuchado las mismas frases, que el patrón era consistente. Al mismo tiempo, un archivo que él había jurado inexistente apareció en la pantalla. Una transcripción fechada, respaldada, clara. No había acusación. Había confirmación. El aire se volvió denso. Las respiraciones se hicieron audibles. El sonido de una copa apoyándose en la mesa resonó como un punto final. Él abrió la boca y la cerró. Buscó una salida. No la encontró. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. No había reproche en mi expresión. Había quietud. Dije pocas palabras. Las justas. No acusé. No insulté. Le pregunté si negaba lo que acabábamos de escuchar. El silencio fue su respuesta. Su orgullo, acostumbrado a maniobrar, se derrumbó sin ruido. Sentí algo parecido a la liberación, pero no fue euforia. Fue una exhalación larga, un vacío breve después de soltar un peso que había cargado demasiado tiempo. Escuché mis propios tacones cuando di un paso atrás. Escuché los susurros que comenzaron a tejerse entre los presentes. No me quedé para administrar reacciones, no era mi tarea. Cuando el silencio se asentó, supe que la ejecución había terminado. No porque alguien aplaudiera ni porque él se disculpara, sino porque la verdad ya estaba donde debía estar. A la vista. Irreversible. Me giré con calma. Salí del espacio con la espalda recta. La gravedad del momento me acompañó como una sombra tranquila. No había ganado una batalla ruidosa. Había recuperado algo más importante. Mi lugar. La caída no fue un golpe seco. Fue una serie de silencios que se encadenaron unos a otros hasta formar un muro imposible de escalar. Apenas salí del lugar, el mundo pareció avanzar en cámara lenta. Detrás de mí quedaron miradas suspendidas, respiraciones contenidas, manos que ya no sabían qué hacer con las copas. Él se quedó allí, de pie, con el cuerpo erguido y la voz ausente. No hubo gritos, no hubo escándalo. Hubo algo peor para alguien como él, la imposibilidad de ser escuchado. Las primeras horas después fueron extrañas. El teléfono vibró y luego dejó de hacerlo. Mensajes que llegaban sin saludo, preguntas a medias, silencios prolongados, llamadas que no se devolvían. Contactos que durante años respondieron de inmediato ahora parecían ocupados, ausentes, indisponibles. Vi su nombre aparecer en la pantalla y desaparecer sin que yo tocara nada. Vi cómo la red social que lo sostenía se retraía, como si alguien hubiera apagado una luz central y todos hubieran decidido no encender la propia.
La imagen de esa noche volvió a mí fragmentada. Recuerdos que se repetían con un ritmo distinto. Alguien secándose una lágrima con disimulo, una mano cubriendo la boca, un plato que quedó intacto frente a un comensal que ya no tenía apetito. El sonido de una silla arrastrándose despacio. La música que nadie se atrevió a subir. En ese silencio pesado, sentí algo parecido a la victoria. No fue júbilo, fue alivio. Un alivio que venía acompañado de una pena inesperada, como si una parte de mí lamentara que las cosas hubieran llegado tan lejos. El aftermath inmediato fue torpe. Él intentó hablar conmigo esa misma noche, pero sus palabras no encontraron espacio, no porque yo gritara, sino porque ya no necesitaba escuchar explicaciones que llegaban tarde. Me pidió tiempo, me pidió discreción, me pidió comprensión. Yo escuché sin responder. El silencio, esta vez, fue mío. Y en ese intercambio desigual, comprendí que el equilibrio había cambiado. Los días siguientes trajeron consecuencias prácticas. Conversaciones familiares tensas, llamadas incómodas, posturas encontradas. Hubo quienes intentaron minimizar lo ocurrido, quienes sugirieron que todo se podía arreglar si se bajaba el tono. Hubo también quien me apoyó sin condiciones, con una firmeza que no había esperado. Aprendí que las comunidades se reordenan cuando la verdad cae en medio de ellas. Algunos se acercan, otros se alejan. No todos los vínculos sobreviven a la claridad. Con mis hijos fui cuidadosa. No les di detalles innecesarios. Les hablé de respeto, de decisiones, de cambios que a veces son necesarios para estar bien. Observé sus reacciones con el corazón en la mano. Preguntas simples, silencios largos, abrazos que duraban más de lo habitual. Ellos percibieron el movimiento antes de entenderlo, y yo me comprometí a que, pasara lo que pasara, su estabilidad sería el centro. Hubo ajustes materiales, nada dramático, pero sí concretos. Reorganizar gastos, redefinir rutinas, aprender a pedir ayuda cuando antes me apoyaba en la costumbre. No hablo de tecnicismos, hablo de la vida acomodándose de otra forma, de aprender a dormir sola sin sentir abandono, de volver a decidir horarios, prioridades, espacios, de reconocer que la independencia también se practica. En medio de todo, él quedó socialmente suspendido, no cancelado con ruido, sino desplazado con elegancia. Invitaciones que no llegaron, reuniones que se postergaron sin nueva fecha, comentarios que se detenían cuando él entraba a la habitación. La humillación no fue pública ni escandalosa, fue sutil, constante, imposible de confrontar sin quedar peor. Y aunque no me alegré de verlo así, tampoco sentí culpa. Entendí que no era castigo impuesto por mí, sino consecuencia de sus propias palabras. Con el paso de los días, la pregunta inevitable apareció. ¿Me dio paz la venganza? La respuesta no fue simple. No sentí una felicidad inmediata ni un cierre perfecto. Sentí más bien una ventana abierta, un espacio nuevo donde respirar sin el peso de la duda. Comprendí que lo que había hecho no era venganza en el sentido clásico, sino una restitución de dignidad. La línea ética que me había preocupado tanto se aclaró. No destruí, expuse. No humillé, dejé que la verdad hablara. Semanas después, una escena pequeña marcó el epílogo de esta etapa. Estaba en la cocina, temprano, preparando café. La luz de la mañana entraba sin prisa. El aroma era el mismo de siempre, pero yo no. Me movía con más calma. Mi teléfono estaba sobre la mesa, en silencio. No esperaba llamadas, no necesitaba explicaciones. Pensé en todo lo recorrido y sentí una firmeza tranquila en el pecho. Tomé decisiones concretas, terapia, acuerdos claros, una separación ordenada que priorizara el respeto. No fue fácil. Nada que valga la pena lo es, pero fue honesto. Empecé a reconstruir desde un lugar distinto,
con límites claros y una voz propia que ya no pedía permiso para existir. El cierre no fue una frase grandilocuente ni una escena cinematográfica. Fue un gesto sencillo. Me miré en el reflejo de la ventana y me reconocí. No como víctima ni como heroína, sino como una mujer que eligió no desaparecer. Aprendí que la justicia emocional no se trata de aplastar al otro, sino de levantarse una misma. Y en esa decisión, silenciosa, firme, encontré algo más duradero que la venganza: el respeto propio. Cuando miro hacia atrás, no veo solo una traición ni un acto de exposición. Veo un camino lleno de decisiones pequeñas que juntas me devolvieron algo que había ido perdiendo sin darme cuenta. Aprendí que el respeto propio no se negocia, que la verdad duele menos que la duda prolongada y que hay una diferencia clara entre vengarse y hacer justicia emocional. La venganza busca herir para equilibrar el dolor. La justicia, en cambio, busca restablecer la dignidad. Yo no necesitaba destruir para sanar. Necesitaba límites. Necesitaba nombrar lo que estaba ocurriendo y dejar de cargar con silencios que no me pertenecían. Entendí también que el amor no se sostiene con sacrificios unilaterales ni con la negación de lo evidente. A veces confundimos paciencia con abandono propio, y eso nos va borrando de a poco. Poner un límite no me convirtió en una persona dura, me convirtió en una persona honesta. Y la honestidad, aunque incómoda, tiene una forma extraña de ordenar el mundo. No todo quedó perfecto después. Hubo pérdidas, cambios, despedidas. Pero incluso esas pérdidas trajeron claridad. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Ahora me veo caminando sola, con el sonido del mar o de la ciudad acompañando mis pasos. El viento me despeja el rostro y la música, suave y firme, cierra el círculo. No camino para huir, camino para avanzar. Cada paso es una afirmación silenciosa de quién soy ahora y de lo que no volveré a permitir. No necesito explicaciones ajenas ni validaciones externas. Me basta con saber que me escuché a tiempo. Al final no era solo que él fuera expuesto, era que yo me recuperé.